Dios les bendiga a todos. Quien les habla, el pastor Niller Aparicio, y en esta ocasión quiero invitarles a ir a sus Biblias, al libro de Proverbios, capítulo 16, versículo 32. Proverbios, capítulo 16, versículo 32, dice así la palabra de Dios. Mejor es el que se tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Una vez más dice, mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Es interesante cómo la palabra del Señor nos enseña aquí que una persona que se tarda, que es lento, que es paciente, que no prolonga el enojo o no prolonga su reacción, es mejor que aquella persona que es fuerte. El fuerte, aquel que es poderoso, la palabra fuerte allí es poderoso, es guerrero, es uno que es gigante. Dice la Biblia que mejor somos mejores que aquellos que son fuertes. Cuando usted y yo nos tardamos, somos lentos y pacientes en molestarnos. Y luego dice, y el que se enseñorea. La palabra enseñorear ahí es el que gobierna, el que domina. Habla de señorearse y dominarse a uno mismo. Y el que se enseñorea de su espíritu, que el que toma una ciudad. Hoy quiero, a través de este versículo, poder predicarle o enseñarle una lección hoy que se titula Impulsos o Principios. Impulsos o principios. Pareciera que hoy en día, y siempre existirá y existió y hoy en día existe también, tipos de personas que se están airando muy rápido. Personas que no se enseñorean de sí mismo, de su propio espíritu. Dios desea que usted y yo nos tardemos en airarnos. Debemos analizar cómo estamos respondiendo a las adversidades, a los problemas, a las dificultades, cómo estamos respondiendo a las cosas en nuestro entorno. ¿Cómo responde usted cuando tiene un problema? De repente algo ocurrió, algo pasó, algo imprevisto, alguien le ofendió, alguien hizo algo. ¿Cómo respondes? ¿Respondes con impulso o respondes bajo los principios de la palabra de Dios? He visto cómo personas responden impulsivamente, sin pensar, sin razonar. A veces pensamos con los puños primero y luego con la cabeza. A veces pensamos con los pies primero y luego con la cabeza. A veces se piensa con cualquier otra parte del cuerpo, menos con la cabeza primero. Pero también he visto buenos cristianos que responden y reaccionan es bajo principios de la palabra de Dios. El alma, porque posiblemente usted se preguntará, pero ¿eso qué tiene que ver? ¿Qué es lo que puede producir eso? Bueno, escúcheme por favor. El alma es el asiento de las emociones. De allí proceden los sentimientos. Y déjeme decirle, no es malo tener emociones y sentimientos. Abro un paréntesis. Usted y yo somos personas que estamos compuestos por tres entidades: cuerpo, alma y espíritu. Nuestro cuerpo es la carrocería, lo que nos reviste. Esto es lo que un día va a irse al cementerio cuando partamos de este mundo. Luego viene el espíritu, no lo estoy diciendo en orden, pero luego tenemos el espíritu. El espíritu es lo que nos conecta con Dios, de saber que hay un Dios, un ser supremo, inteligente, fuera de este mundo y creador. Luego tenemos el alma. El alma es el asiento de las emociones. Es allí donde se alojan los sentimientos. Cuando usted llora es porque evidencia que tiene un alma. Cuando usted se enoja, cuando usted se entristece, es evidencia de que tenemos un alma, porque un alma
es el alojamiento, es el asiento de nuestras emociones. Otra vez, no está mal que tengamos emociones y sentimientos. Malo es permitir, que es lo que nos compete en nuestra lección, es permitir que ellos, o sea, los sentimientos, las emociones, nos gobiernen nuestras vidas. O vivir mi vida siempre bajo los impulsos de mis sentimientos y mis emociones. Ahora, ¿por qué? Porque ellos, ¿quiénes? Las emociones, los sentimientos, tienden a cambiar y tienden a variar. Quiere decir entonces que si yo me dejo gobernar por ellos, es no estar viviendo siempre de la misma manera. Es muy peligroso para un cristiano vivir bajo impulsos, vivir bajo sus emociones, vivir bajo sus sentimientos, que los impulsos, las emociones y los sentimientos le gobiernen a la hora de tomar una decisión, a la hora de reaccionar. ¿Pero por qué? Porque en ellos no está obrando Dios, sino nuestra propia carne y nuestra propia alma. Ahora yo quiero que podamos ir a la palabra de Dios y podamos ver ejemplos de personajes en la Biblia que decidieron hacer las cosas basadas en sus impulsos, en sus sentimientos, en sus emociones, y no en convicciones bíblicas ni en principios bíblicos. El primer ejemplo que podemos ver en la Biblia es el rey David. Según Primera de Crónicas, capítulo 21, dice la Biblia: pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo de Israel. Y dijo David a Joab y a los príncipes del pueblo: y haced censo de Israel desde Berseba hasta Dan, e informadme sobre el número de ellos para que yo lo sepa. Y dijo Joab: añada Jehová a su pueblo 100 veces más, rey señor mío. ¿No son todos estos siervos de mi señor? ¿Para qué procura mi señor esto que será para pecado a Israel? La Biblia nos enseña que, número uno, Satanás se levantó para tentar a David, para que David censara el pueblo. Número dos, Dios no envió a David a censar el pueblo. David censó el pueblo por impulso de Satanás. Satanás produjo en la vida de David miedo, temor. David iba a ir a la guerra y no sabía si iba a ganar. Eso fue parte del plan de Satanás en la mente de David. Satanás puso en la mente de David miedo, temor, no vas a poder, son muchos con los que vas a ir a pelear. Esto produjo a David miedo y David reaccionó basado no en lo que Dios se había dicho, sino reaccionado en su miedo, en su emoción, en su impulso. ¿Cuál fue el pecado entonces? Que David dice en el versículo 2: y dijo David a Joab y a los príncipes del pueblo: y haced censo de Israel hasta Berseba. Ahora, aquí tenemos el hombre que estaba a cargo de las tropas de David. Le dijo: rey, no hagas eso, Dios no quiere que hagas eso. Pero era el rey y tuvieron que hacer caso. Y luego tú puedes escuchar, y luego tú puedes ver, y luego puedes constatar lo que ocurrió después de que David censó al pueblo. Hubo una tragedia, no fue el plan de Dios. David es símbolo, es ejemplo o mal ejemplo de un hombre, un cristiano que responde frente a las adversidades en impulsos y emociones y no en la palabra de Dios. ¿Qué debió haber hecho David? David debió haber consultado a Dios. David debió haber preguntado: Dios, ¿qué voy a hacer? Pero muchas veces, por estar lejos de la palabra de Dios y de la presencia de Dios, ya no escuchamos la voz de Dios, escuchamos la voz de Satanás y también de nuestros propios impulsos y de nuestros propios sentimientos y emociones. Y la tragedia es grande cuando las emociones nos arropan y nos gobiernan. La tragedia es grande. No solamente vemos David como un ejemplo de un hombre que respondió bajo sus emociones y sus sentimientos, sino que en el libro de Génesis capítulo 25, en el versículo 29 al 34, dice la Biblia: y guisó Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo cansado, dijo a Jacob: te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto fue llamado su nombre Edom. Y Jacob respondió: véndeme en este día tu primogenitura.
Entonces dijo Esaú: he aquí, yo me voy a morir. ¿Por qué, pues, me servirá la primogenitura? Y dijo Jacob: júramelo en este día. Y él le juró, y vendió Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas, y él comió y bebió, y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. Un primogénito, evidentemente, era el primer nacido, pero un primogénito era aquel que tenía la mayor parte de la herencia de su padre y de su familia. Aquí Esaú es el primogénito, y regresó de cazar, pero vio a su hermano cocinando y dijo: dame de ese guiso. Y su hermano le dijo: véndeme la primogenitura. Aquí vemos a Esaú respondiendo en una manera no basada en convicción, no basada en un principio bíblico. ¿Cómo lo sabemos? Porque Esaú entendía que por ser el primogénito, él tenía privilegios. Esaú sabía lo que era ser un primogénito. Pero cuando tuvo hambre, cuando su apetito vino, Esaú se olvidó de todos los principios y respondió bajo un sentimiento, bajo una emoción, bajo un apetito y no según Dios. Y le dijo: ahí tienes la primogenitura, no me gusta. No tengo quizás tiempo para llevarte al otro texto, pero dice el libro de Hebreos que Esaú lloró amargamente, procurando y queriendo procurar recuperar su primogenitura y no pudo. La tragedia es horrible cuando usted y yo le damos rienda suelta a nuestros sentimientos y emociones, a nuestros apetitos y nuestra carne, porque no solamente sufrimos nosotros, sufren los que están a nuestro alrededor. Cuando David pecó, dejándose llevar por sus emociones, mucho pueblo murió. Dice también la Biblia en el libro de Génesis, pero en el capítulo 3, Génesis capítulo 3, dice la Biblia en el versículo 1, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Vemos aquí a Eva y vemos aquí a Adán sabiendo los principios de Dios, sabiendo la palabra de Dios, sabiendo los preceptos de Dios, sabiendo la ley de Dios, sabiendo los mandamientos de Dios, que Dios les dijo: de todo árbol podéis comer, pero de este no. Miles de árboles habían para comer, de distintos frutos, de todos los tamaños, y ellos quisieron inclinar, ellos se basaron en su propia prudencia y se inclinaron no solamente a escuchar a Satanás. ¿Te das cuenta? Abro un paréntesis aquí. ¿Te das cuenta que es la segunda vez que encontramos que alguien se deja dominar por sus emociones, pero primero el enemigo estuvo apelando a eso? El diablo nunca va a venir a apelar a tu parte espiritual. El diablo va a venir a apelar a tu parte sentimental y a tu parte carnal para hacernos pecar, para hacernos caer, para desobedecer a Dios. Así que tenemos que tener mucho cuidado de que nuestra parte espiritual esté bien con Dios, para que siempre escuchemos la voz de Dios, y mantener nuestra parte carnal y nuestra parte sentimental, ponerla en un lugar en donde debe estar. Más adelante voy a explicarte esto. Ellos se dieron el lujo a inclinarse a escuchar al diablo, pero a responder bajo su impulso y no bajo los principios de Dios, bajo sus sentimientos y emociones y criterios, y no bajo los principios, la ley y los mandamientos de Dios. ¿Cuál fue el desenlace de esto? Ellos cayeron en pecado y fueron sacados del huerto del Edén, y hoy, hasta el día de hoy, cada persona que nace sufre de la decisión que Adán y Eva tomaron bajo sus emociones e impulso y en no obedecer a Dios. ¿Te das cuenta? Cuando tú y yo le damos a nuestros sentimientos la oportunidad y a nuestras emociones la oportunidad de decidir por nosotros, la tragedia es grande. También dice la Biblia, ahora en el Nuevo Testamento nos enseña la palabra de Dios en el libro de
Juan, libro de Juan, en el capítulo 18, en el versículo 10, dice la palabra de Dios: entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha, y el siervo se llamaba Malco. Versículo 11, entonces Jesús dijo a Pedro: mete tu espada en la vaina, la copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? ¿Se da cuenta? El Señor Jesucristo se cansó de decirle a sus discípulos que era necesario que Él fuera entregado en manos de fariseos y de los gentiles y que padeciera mucho, entregar su vida, pero al tercer día Él resucitaría. Se cansó de decírselos. Se cansó de decirles que era necesario padecer, que el Hijo del Hombre había venido para servir y no para ser servido, que el Hijo del Hombre había venido a buscar lo que se había perdido, que el Hijo del Hombre había venido para dar salvación y para dar perdón y remisión de pecados, que la cruz era necesaria para que el hombre pudiera ser salvo, para que el hombre pudiera ser perdonado, justificado, redimido y tener una relación ahora correcta con Dios. Sin Cristo en la cruz seguiríamos perdidos. Sin Cristo en la cruz del Calvario seguiríamos rumbo a un infierno. Sin Cristo en la cruz del Calvario seguiríamos sin esperanza, sin Cristo y sin Dios en este mundo. Cristo se cansó de decirles: la única manera de que puedas huir del infierno e irse al cielo, ser justificado, tener una relación correcta con Dios, nacer de nuevo, nacer espiritualmente de nuevo, no es por obras, no es por hombres, no es por religiones, es por mí. Ahora vemos en el huerto del Getsemaní que el Señor Jesucristo es traicionado por Judas y luego Pedro se basó en sus impulsos y no en principios, sacó su espada y quizás algunos eruditos dicen que el plan de Pedro era quitarle más bien la cabeza a Malco, pero logró agarrar la oreja. Cristo reprendió a Pedro y le dijo: esa no es la manera de comportarse, esa es tu carne la que se está levantando, son tus sentimientos, son tus emociones lo que se están levantando aquí. Yo me he cansado de decirte, Pedro, que esa no es la actitud, y el Señor tuvo que reprenderlo y regañar a Pedro y decirle: tienes que aprender a comportarte. Y sabe, a veces reaccionamos es bajo nuestros sentimientos, emociones e impulsos, y la tragedia es grande en nuestras vidas. Le hago una pregunta: ¿cómo está respondiendo usted delante de las circunstancias que vienen? Se va a poner bueno, vamos a hacer una buena aplicación en un instante, pero ¿cómo está respondiendo bajo las dificultades, la escasez, el problema? Un vecino fue a formarte un lío a tu casa. ¿Cómo respondes a eso? Un vecino se refirió a tu esposa en una manera indecorosa. ¿Cómo respondes a eso? ¿Respondemos a los golpes? ¿Se nos olvida que somos cristianos? ¿Se nos olvida que somos líderes o que tenemos un testimonio que cuidar, un mandamientos que guardar? ¿Se nos olvida todo porque el alma, la emoción, el sentimiento, el impulso se levanta y luego manchamos el testimonio, no solamente el nuestro, el de la iglesia, sino el de Cristo? ¿Cómo responde usted? Gente sufre por las malas decisiones de otras personas. ¿Cómo respondemos? ¿Bajo principios o bajo nuestras emociones? Las emociones, escúcheme bien, las emociones mal administradas son una de las culpables de que las personas tomen malas decisiones. Te voy a repetir el concepto. Las emociones mal administradas son una de las culpables de que las personas tomen malas decisiones. En otras palabras, hay gente tomando malas decisiones y les está yendo tan mal. ¿Por qué? Porque decidieron bajo sus emociones, sus impulsos, y no según los principios de Dios. Hoy en día estamos teniendo jóvenes entrando en un matrimonio que no es el plan de Dios, solamente por el hecho de que su emoción, su sentimiento y su impulso los están gobernando. Hoy en día estamos teniendo jovencitas entrando en un noviazgo entre comillas, jovencitos entrando en un noviazgo entre comillas, comprometiéndose, porque solamente les gusta ese muchacho, les gusta esa muchacha. Pero si ese no es el plan de Dios,
Si no estás tomando decisiones bajo principios bíblicos, de saber discernir cómo elegir una pareja. Escúchame, jovencita, escúchame, jovencito. Puede estar muy chulito el muchacho, puede estar muy chula la muchacha, pero no te dejes llevar por las emociones y menos por las apariencias. Tienes que dejarte guiar por principios bíblicos. Número uno, tú no puedes elegir una muchacha por el solo hecho de que esté linda, ni un muchacho por el hecho de que esté lindo. Número uno, tiene que ser cristiana, tiene que ser cristiano. Tiene que compartir tu fe, tiene que compartir tus mismas metas, tus mismos deseos, tu mismo amor por el Señor. Debe compartirlo. No solamente eso, debes hacerlo en el tiempo de Dios. Muchas veces, y jóvenes que me están escuchando, que quizás se te frustró tu noviazgo, quizás la persona con la que te ibas a casar ya no. Dale gracias a Dios por eso, porque quizás tú estabas ahí bajo tus emociones y tus sentimientos y tu sentimentalismo te tenía ciego y estabas tomando muy malas decisiones, y el buen Dios que tanto te ama frustró ese futuro matrimonio, porque si no iba a ser un infierno para ti y para tus hijos más adelante. Yo estoy hablando con jóvenes que tienen que pensar con la cabeza, tienen que pensar con la Biblia, tienes que pensar con las rodillas y no solamente con tus ojos y con otra parte de tu cuerpo, porque la tragedia es grande luego. Estoy hablando con personas que hoy en día, lamentablemente, parejas hoy en día no se soportan en sus hogares, no se soportan en su matrimonio. ¿Por qué? Porque un día decidieron unirse bajo emociones y nunca fue el plan de Dios. Nunca fue el plan de Dios. Ahora no soportas a tu marido, ahora no soportas a tu esposa, ahora no soportas este matrimonio que tú tienes. Déjame decirte, querida hermana que me estás escuchando y querido hermano que me estás escuchando, ahora estás casada, ahora estás casado, ahora tienes que continuar casado. No es el tiempo ahora de decir, es que esto no me funcionó, ahora entiendo que no era la voluntad de Dios, ahora lo mejor que nos puede pasar es separarnos y cada uno por su lado. No. El divorcio nunca ha sido, no es y nunca será el plan de Dios. Usted lo que tiene que hacer ahora es decirle, Señor, perdóname por haber decidido bajo mis emociones y principios. Perdóname por no haber escuchado tu voz, por no haber mirado tu palabra, por no haberme dejado guiar por ti a través de mis consejeros y me metí en esto. Ahora, Señor, dame gracia para soportar, dame gracias para continuar, dame gracias para seguir con mi esposo, con mi esposa, porque aún mal que bien sí se puede, Dios puede ayudarte y Dios puede darte gracias para continuar. La verdad es que las emociones mal administradas están haciendo que mucha gente tome malas decisiones. No, que la crisis, no, que no hay comida, hay gente yéndose fuera del país sin necesidad. Yo sé que nuestro país estuvo y está obviando la pandemia, pero estaba pasando por dificultad, todo sube de precio, no hay control de precios en nuestro país. Pero escúcheme, antes de irte del país debiste pensar, ¿es lo que Dios quiere? ¿O lo que me está estimulando es una emoción? ¿Es mi panza la que me está estimulando? Por eso hoy en día estamos viendo tanta gente regresar. Nunca fue el plan de Dios que se fueran. Más Dios les está dando una nueva oportunidad de regresar a su patria, a su familia. Porque mucha gente se fue, pero algunos estaban yéndose para huir de un matrimonio, yéndose para huir de unos padres. Algunos sí se fueron quizás por hambre, pero fuera de la voluntad de Dios. Y algunos estarán regresando y van a encontrar a su esposa que ya no los quiere. Y a sus esposos que ya no los quieren, y a sus hijos que ya no los quieren. Que Dios nos ayude y Dios nos dé gracia para poder recuperar las familias, para poder recuperar nuestro matrimonio. Tenemos que dejar de decidir y tomar decisiones basadas en nuestras emociones y nuestros sentimientos. Dejarse gobernar por las emociones a la hora de decidir, a la hora de hacer decisiones importantes, habla de la inmadurez y la falta de crecimiento espiritual. Oh, mire, hay gente que está frente a una decisión que tomar, una decisión importante, trascendental, como con quién me voy a casar, a dónde me voy a ir, qué voy a estudiar, y se dejan llevar por emociones. Eso habla de su inmadurez espiritual, de su falta de crecimiento. Dice el libro de Romanos capítulo 6, versículo 12, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que le obedezcáis en sus
concupiscencia. El pecado ayuda a que usted y yo tomemos malas decisiones. El pecado apela a nuestra alma y a nuestra carne. El pecado es un animal salvaje. Usted no puede confiar en el pecado. Él apela para que usted tome las peores decisiones. ¿Cómo lo puede hacer? Apelando a tu alma, apelando a tu carne y haciendo de que tú emocionalmente obedezcas a tu alma y a tu carne. Dice también en el libro de Romanos, pero en el capítulo 8, en el versículo 8, dice, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas si vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, ahora te das cuenta, es tu parte espiritual la que debe ejercer, la que debe dominar. Es la parte espiritual, no la parte almática ni corporal. Es la parte espiritual la que debe ejercerse, la que debe dominar a la hora de cualquier momento, pero más que es lo que nos compete a la hora de decidir y tomar una decisión. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Él nos da vida. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, no le debemos nada a la carne, para que vivamos conforme a la carne, obedeciendo a la carne, obedeciendo a los sentimientos, obedeciendo a los impulsos de la carne. Y luego dice, versículo 13, porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Y me encanta, dice la Biblia que es por el Espíritu Santo de Dios que vamos a hacer morir las obras, los impulsos de la carne. Y el 14 me fascina más. Dice, porque todos los que son guiados. ¿Por quién? Por el Espíritu de Dios. Estos son hijos de Dios. Guiados, o sea, conducidos. Una de las cosas que podemos ver y darnos cuenta del por qué tomamos malas decisiones basadas en nuestras emociones y nuestros sentimientos y nuestros impulsos, habla de nuestra falta de crecimiento espiritual, habla de nuestra poca madurez. Dice aún el libro de Proverbios en el capítulo 25, en el versículo 8, dice la Biblia, no entres apresuradamente en pleito, no sea que no sepas qué hacer al fin, después que tu prójimo te haya avergonzado. Apresuradamente entrando en un pleito. La Biblia dice, no entres apresuradamente. Entrar apresuradamente en un pleito es no pensar con la cabeza, es no pensar con la Biblia, es no pensar con el Espíritu, es pensar con nuestra propia carne, es pensar con nuestro propio alma. ¿Cómo está pensando usted? ¿Qué está moviéndolo a usted a la hora de tomar una decisión? Que Dios nos ayude a que no sea nuestro impulso tomando decisiones. Mira otro versículo en el libro de Hebreos capítulo 12. En Hebreos capítulo 12, en el versículo 12, dice, por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Dice la Biblia que tenemos que meter lo cojo, lo que no anda bien, lo que no anda según lo que Dios quiere. Tiene que estar metido en la senda. Tenemos que meternos en la senda con el Señor. Otro versículo, por favor, que mucha Biblia no hace daño no leerla. Dice el libro de Santiago, capítulo 1, versículo 8. Dice la Biblia, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Dice la Biblia, doble ánimo, doble alma. Imagínate, con una sola alma, mira las imprudencias que cometemos a la hora de tomar una decisión. ¿Cómo será con una doble alma? Dice en el versículo 14, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. ¿Sabes por qué aún no perdonamos a otras personas? Haciendo una breve aplicación, ¿sabe por qué no perdonamos a nuestro cónyuge? ¿Sabe por qué no perdonamos a nuestros padres, a nuestros hijos, a nuestros hermanos? ¿Sabe por qué no perdonamos?
Es porque nuestras emociones y nuestros sentimientos dice, no le perdones. Cuando usted responde bajo sus emociones y su alma y sus impulsos, déjeme decirle, la mayoría de las veces estamos violando los principios de Dios. La Biblia dice que tenemos que perdonar. Cuando usted piensa espiritualmente, cuando usted piensa bíblicamente, usted se va a dar cuenta que debe perdonar, aun cuando su alma no lo desea, aun cuando su alma no lo quiera. Tenemos que perdonar no porque nos salga, no porque sentimos perdonar, es porque es un mandato hacerlo. ¿Se da cuenta? ¿Sabe por qué no perdonamos? Porque hay emoción y no convicción bíblica. ¿Sabe por qué no vamos a la iglesia? Ahorita porque tenemos pandemia. Pero escúcheme, si no hubiera pandemia, ¿hubieses ido a la iglesia? Hay gente que hoy en día dice, me hace falta la iglesia, pero ese tipo de gente, la mayoría es la que nunca iba. ¿Sabe por qué no ibas a la iglesia? Porque reaccionas y accionas con emoción y no con convicción, no con la Biblia, no con tu parte espiritual, sino con tu parte almática. ¿Sabe por qué no leemos la Biblia? ¿A qué no sabes? No leemos la Biblia porque no nos sale, no sentimos leerla. Eso es accionar con impulsos y emociones, pero la Biblia dice que tenemos que leerla. ¿Sabe por qué no oramos? ¿Sabe por qué tenemos tantos problemas? ¿Sabe por qué no arreglamos nuestras vidas? O más bien, ¿por qué nuestras vidas están tan llenas de problemas y dificultades? ¿Sabe por qué en vez de solucionar nuestros problemas, lo que hacemos es huir? Porque siempre respondemos con nuestras emociones, con nuestra alma, con nuestra carne. Y no respondemos y no actuamos con nuestro espíritu, con la Biblia. No responda, no actúe bajo impulsos, actúe bajo principios. Las emociones no deben gobernar cuando yo ya tengo mandatos bíblicos que cumplir. Te lo repito, las emociones no nos deben gobernar cuando ya usted y yo tenemos mandatos bíblicos que cumplir. Llega el tiempo cuando usted y yo tenemos que decirle a nuestras emociones y a nuestro sentimiento, espérame aquí, que voy a solucionar un problema. Y las emociones y los sentimientos nos dicen, pero siempre hemos sido un equipo. Siempre yo he dicho lo que tienes que hacer. Y las emociones dicen, yo siempre te he dicho a dónde debes ir. Y los impulsos nos dicen, yo siempre te he dicho lo que debes decir. Pero llega un momento en que ya debemos dejar de tomar tantas malas decisiones. Ya debemos dejar que el alma, nuestros sentimientos y nuestros impulsos, dejarlo afuera de la casa o dejarlo afuera del lugar y luego entrar a resolver los problemas, a tomar decisiones y a hacer las cosas basadas en los principios bíblicos. No podemos ni siquiera mezclarlo. A la hora de corregir un problema en la iglesia, a veces se nos pega el alma y tenemos deseos de no corregir porque nuestra alma nos dice, pero yo siento que hay que tener esto, yo siento que no se debe hacer. Pero ¿qué dice Dios? Y Dios dice que hay que hacerlo, hay que hacerlo. El alma está bien, las emociones están bien, los impulsos pueden que estén bien emocional y almáticamente, pero deben ser bien administradas. Deben ser puestas en el lugar donde debe estar. Aún dice la Biblia en el libro de Primera de Juan, capítulo 3, versículo 20, dice, pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios y Él sabe todas las cosas. El punto de esta lección es no permitir que tus emociones y tus sentimientos te controlen. Las convicciones te ayudan a que las emociones no piensen ni decidan por ti. Te lo repito, las convicciones, o sea, los principios bíblicos, tu creencia fuerte en la Biblia va a ayudarte a ti y a mí a que las emociones, nuestra alma, nuestros impulsos ya no piensen ni decidan por nosotros. Las emociones parece que hierven e inundan nuestra alma y nuestro cuerpo en tal punto que ya no nos dejan pensar. Pastor, ¿cómo termina esta enseñanza? 2 cositas, 2 versículos. Número 1, ¿sabe lo que necesitamos? ¿Sabes qué necesitamos para que ya nuestra alma? Y déjeme aclararle, yo no estoy diciendo, entonces es malo llorar. No, no es malo, nunca dije eso.
Simplemente que no dejes que tus emociones y tus sentimientos te gobiernen a la hora de tomar una decisión muy importante, a la hora de ver con quién te vas a casar, qué decisión vas a tomar, a dónde te vas a ir. Hechos capítulo 24, dice el versículo 25. Dice la Biblia: pero al disertar Pablo acerca de la justicia y del dominio propio. Y del dominio propio. ¿Sabes qué necesitamos? Dominio propio. El dominio propio está hablando de esa convicción en nuestras vidas, que cuando nuestra carne dice, ve eso, puedes mirar eso que a Dios no le agrada, pero a mí me gusta que lo mires. El dominio propio se levanta, una vez ejercitado se levanta y dice, yo voy a controlar ese apetito. Yo voy a controlar ese apetito en mi vida. Ver pornografía, el alma, tu impulso, tu emoción dice, velo porque nos agrada. Pero luego el dominio propio se levanta y dice, no, porque eso ofende a Dios. ¿Te das cuenta? Respondió el dominio propio. Es algo que debemos desarrollar, aprender a disciplinarnos. No voy a responder bajo mis impulsos ni mis emociones. Pastor, me cuesta, entonces no respondas nada. Métete en oración y luego que ores y te calmes, entonces toma la decisión que tengas que tomar. El dominio propio es tan importante. Aún nos enseña la palabra de Dios en el libro de Segunda de Pedro, en el capítulo 1, en el versículo 5. Vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo añadía vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio. Una vez más, ese dominio propio nos habla de una fuerza de voluntad para no actuar bajo nuestros impulsos y emociones. Te lo repito, ese dominio propio es una fuerza de voluntad interna que la construye nuestro espíritu, que la construye la palabra de Dios, que no nos permite actuar bajo nuestros impulsos y nuestras emociones. Dice aún también en el libro de Tito, un libro después de Segunda de Timoteo, libro de Tito, capítulo 1, versículo 8. Dice la Biblia, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, y luego dice dueño de sí mismo, dueño de sí mismo. Ser dueño de sí mismo es ser fuerte en una cosa y bien controlado. Repito, dueño de sí mismo es ser fuerte en una cosa y bien controlado. Soy fuerte en el sentido de que si algo pasa, voy a ser fuerte y controlado en lo que yo creo de la palabra de Dios. Muchos de nuestros problemas personales, muchos de nuestros problemas familiares, muchos de nuestros problemas en la iglesia, muchos de los problemas que tenemos se arreglarían si ejercitáramos el dominio propio. Y número 2, con esto termino, no solamente adquiere dominio propio, ejercita el dominio propio, esa fuerza, esa emoción bien controlada, sino también adquiere convicciones bíblicas. Adquiere convicciones bíblicas. Dice la Biblia en el libro de Segunda de Timoteo, capítulo 3, en el versículo 16. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Dice la Biblia que ella es útil. La palabra de Dios es útil, o sea, es provechosa, es ventajosa. Pero útil más ¿para qué? Dice, es útil para enseñarnos. ¿Enseñarnos qué? Lo que no sabemos. Doctrinas. Y esto nos expone la mente de Dios a nosotros. Y luego dice que para redarguir, o sea, nos enseña lo que es incorrecto, lo que desagrada a Dios. Y luego dice para corregir, o sea, para hacer lo correcto, para enderezarnos de nuevo, para rectificar. Y por último dice instruir, o sea, cómo hacer lo correcto, cómo educarnos, cómo vivir de una manera piadosa. Nos enseña a adquirir convicciones, una forma de vivir para una vida cristiana. Esto debemos entender que ahora somos hijos de Dios y que ahora eres cristiano y que esta nueva vida que tenemos, que Dios nos da para vivir, debemos vivirla no como la vivíamos antes, no responder como respondíamos antes, no accionar como antes,
sino que ahora debemos vivir bajo principios, pensar con la Biblia, pensar con el Espíritu, y que de una vez por todas decidamos que los sentimientos no van a seguir decidiendo por nosotros. Decido que los sentimientos no me deben seguir ayudando a decidir por nosotros. Querido hermano, querida hermana, de acuerdo a lo que hoy escuchó, y recuerde que cada predicador primero se predica un mensaje o el mensaje a sí mismo, pero ¿qué va a hacer? ¿Reconoce usted que siempre decides bajo impulsos y emociones? Querido hermano, querida iglesia, sí, pastor, a veces, por no decir siempre, decido así a la primera. Casi ni oro, casi ni busco a Dios para ver qué es lo que Él quiere. Y más cuando un problema sale de repente y tengo que reaccionar. Reacciono con el alma, reacciono con la carne, reacciono con un impulso. Que el Señor nos ayude. En este momento ora y dile: Señor, ayúdame a vivir bajo convicciones. Ayúdame a vivir adquiriendo y desarrollando dominio propio. Ayúdame a vivir adquiriendo convicciones bíblicas. Ya no quiero vivir más en emoción. Joven que me escucha, ten cuidado a la hora de decidir con quién te casas. Si te vas a ir del país, qué carrera vas a estudiar, si vas a entrar al instituto, entre otras cosas. Que el Señor nos ayude. Quien le habló esta oportunidad, el pastor Níger Aparicio, y no olvides que mucha Biblia no hace daño no leerla. Yo vagué de Dios, mas voy volviendo estoy. He oído al fin su dulce voz, pues voy volviendo estoy, pues voy volviendo estoy. Oh, cuánto desprecia su amor, mas hoy volviendo estoy. Arrepentido estoy, Señor, pues voy volviendo estoy, pues voy volviendo estoy. A mi hogar sin tardar.
soy.